Órenos, mi amor. Uy, nos fuimos. Papito amado, te damos gracias, Señor, porque tú has elegido este día, Señor, para podernos sacar al aire nuevamente, Señor. Sabemos que lo que traemos para hoy día, Señor, servirá a muchos. Primero que nada para nosotros, Señor, para entender más lo que tú quieres para una obra completa, Señor, y agradable para ti. Igual, Señor, pedimos, Señor, por todos nuestros compatriotas, Señor, que están viviendo temas complicados con las aguas, Señor, con los aluviones, con la apertura de compuertas, Señor, en Machicura. Sea usted, Señor, cubriéndolo, Señor, y protegiéndolo, Señor, porque sabemos que nada de lo que está sucediendo, Señor, escapa de su control, Padre amado. Te damos las gracias, te damos la honra, Señor, a ti, por este nuevo tema que nos has dado, Señor, para poderlo compartir, que es en qué crees, Señor. Así que sea usted tomando el control de todos los ambientes, Señor, tanto naturales como espirituales, y sean sus hijos haciendo lo que usted ha designado, Señor, y ha escrito, Señor, para que este día suceda. Todo esto, Padre amado, lo atamos, Señor, y lo entregamos, Señor, según y para el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, decían por ahí. Aleluya. Así que ahí nos vamos. Así que si tienen preguntas o algo, sí, háganlo. O quieren hacer llamadas, nos pueden llamar al 572-347664. 572-347664. O también a través de la página de Guerreros de Cristo Chile y también en Radio Nueva Super 91.9. Exacto. ¿Y ahí qué se trata el tema ya, amor mío? Dijimos que era ¿en qué crees? ¿Y tú en qué crees? Yo creo en lo que yo puedo hacer nomás. Sí. No. Pero tú sabes que hay distintos tipos de creencias. Por eso, yo creo en lo que yo nomás puedo hacer, no creo en los demás. ¿Y por qué hay distintos tipos de creencias? Porque todos tenemos diferentes limitaciones, tanto naturales como espirituales, ¿cierto? Y diferentes visiones también. Eso es cierto. Así que aquí también va un poco el tema de la visión. Porque nosotros podemos creer en nosotros mismos, sí, y en nuestras actitudes. Creemos en cosas como santa, creemos en cosas espirituales, creemos en cosas personales, creemos en Dios. Podemos elegir en quién creer. Sí, pues creemos en Dios y dioses. Exacto. Uno mismo se auto puede denominar un Dios. Claro. ¿Tú sabías que con respecto a lo que es nuestras creencias religiosas, tú sabías que hay 4.200 religiones a nivel mundial, pero las más fuertes, por eso lo estamos viendo en tema de religión, pero las más fuertes, o sea, el 75% de la población a nivel mundial se divide entre la católica o el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Son las más fuertes. Son las más fuertes. ¿Lo puedo repetir para que la gente... Acércate el micrófono un poquito más? No me escucho, entonces es que tengo muy... ¿Ahí se me escucha? Ahí sí, que tenía muy bajo el volumen del micrófono. Te decía que hay 4.200 religiones que nos rodean a nivel mundial, global, pero el 75% de estas se dividen en el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Son como las religiones más fuertes. Dentro del cristianismo, ¿cierto? Entra lo que es la religión evangélica o católica, apostólica y romana. ¿Sabías eso? ¿Viste que te pillé? Te pillé. ¿Viste? Y dice que la más fuerte era la religión católica apostólica romana. Sí, muchos años fue la más fuerte. De hecho, hasta el día de hoy pienso que es la más fuerte. Y esa es la más fuerte acá en Chile. ¿Sí? Dice que en Chile la que predomina es la religión católica apostólica romana. De hecho, hay muchas leyes que están basadas en la Iglesia Católica. Son leyes que son intocables. ¿Sabes tú? Son estatutos que no se pueden tocar porque ¿cuánto se llaman? Porque son canónicas. Sí. Entonces eso no se puede, hay ciertos argumentos que no se pueden tocar por la religión. Por eso lo estamos viendo por el tema de religión. Así es. ¿Y tú sabes lo que es creencia? ¿Qué es lo que es creencia? Bueno, la creencia es tu fe, es tu optimismo,
es tu manera de poder ver las cosas para poder salir adelante. ¿Ya? Eso es la fe, creer en lo que tú puedes hacer, en la fuerza de donde tú las puedes sacar, y también quién te puede dar las fuerzas. Sí. Esa es la creencia. En la creencia. ¿Y qué diferencia hay entonces entre la creencia y la fe? ¿Y la religión? Es que la ¿El creer? religión, el creer es lo que tú, es tu manera, es lo que tú aprendiste, es lo que a ti te enseñaron. En cambio, la religión es algo que te como dice, que te va inculcando, pero día a día. O sea, es algo que tú vas aprendiendo día a día. Que al final tenemos claro que la religión es religión. Es colocar la fe en algo. Así es. Pero el creer va más allá. Sí. Porque tú haces sacrificios al creer. Así En es. cambio, en la religión tú no haces sacrificios. Sino que tú esperas que los demás hagan sacrificios por ti. Así es. Mira, dice Vladimir Jaramillo, dice, todavía tratan de lavar cerebros con estas religiones. La fe no tiene nada que ver con la religión. Exactamente, tú tienes toda la razón, Vladimir. Así es. Porque la religión la estableció el hombre. Es distinto la relación con el Padre. ¿Ya? Exactamente. ¿Por qué? Porque, como dice Vladimir, la fe ya no tiene nada que ver con la religión. Exactamente. Tú sabes que los mejores milagros que se han hecho a través de la historia no es por la religión, Es por la fe. es por la fe. Fíjate que Y ni siquiera el creer, sino que por tu fe. exactamente, fíjate que todos los milagros Jesús le dijo, por tu fe eres salva, Sí. tu fe te ha salvado, tu fe te ha perdonado, le dijo al que metieron por el techo, a la mujer de ¿cuánto se llama? De que tenía el flujo de sangre, dijo, tu fe te ha salvado, no la religión, porque la religión no nos salva. No. Y eso en realidad tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque la religión muchas veces te manipula. Pero cuando tú tienes una relación con el Padre, cuando tú tienes una relación con el Hijo y tienes una relación con el Espíritu Santo, la fe tiene que ir atada a ti. Porque los grandes milagros que existen hoy es netamente por la fe. Porque ¿qué sacas con ser una buena persona si no tienes fe? Es que yo digo que la religión son como los parientes. La fe es tu papá y tu mamá. Y la religión son como los parientes. Exacto. Porque los parientes no te van a poder ayudar a solucionar un problema. No. Pero tu papá y tu mamá sí te van a ayudar y te van a entender. Así es. Y le damos saludos también a Patricio Antonio, que también está Así. manejando las micro ahí por recorriendo Alto Hospicio. Oh, Iquiques, ¿ya? Patricio Antonio, un abrazo, Mil bendiciones. bendiciones. Y a todos los que van ahí en la micro les damos un fuerte abrazo y que Sí. sean todos ricamente bendecidos. Espero que seamos gratos para ustedes para que puedan escuchar este hermoso programa. Así Entonces, el creer en algo te limita a avanzar un paso más. O sea, te limita a que tú seas independiente. O sea, el creer es depender de algo. Pero como dijo Vladimir, la fe es darlo por hecho. es darlo por hecho. Sí. Si yo creo, un ejemplo, yo creo, no sé, en Buda, si yo creo en San Lorenzo, si yo creo en la Virgen María, si yo creo en la Virgen del Carmen, si yo creo en el que crea, yo estoy limitado a pedirle algo a alguien para que esta persona pueda yo esperar Intervenir algo, ante- intervenir. Claro. ¿Entiendes? Es como el mensajero para Claro. poder recibir algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes la fe, certeza de quién eres tú, que si tú tienes la fe que eres hijo de Dios y que eres, y tienes, como dije yo, Una identidad. una identidad justamente, la fe sobrepasa una creencia. Sí. La fe sobrepasa más allá los límites. Un ejemplo, yo puedo creer en un ejemplo, en Laurita Vicuña, puedo ser devota de Laurita Vicuña, pero me limito hasta donde ella, supuestamente ella, puede obrar Sí. para los que creen en ella. Como dicen por ahí, todos los caminos llegan a Roma, pero llegan hasta Roma nomás, po. Sí. No todos llegan. No hasta- todos llegan al Padre, y hay un solo camino que llega al Padre. Que es Jesús. Exacto. Entonces, tú puedes buscar la opción que tú quieras. Porque yo puedo creer en mí mismo. Entonces, tú sabes que yo me puedo idealizar y también puedo creer en mí mismo. Sí. Porque yo puedo ser arrogante, pero a la vez puedo ser tener identidad propia y saber quién soy a la mano del Señor. Sí, y quién mira. soy a la mano de Dios. Mira, acá el hermano Patricio nos dice, la religión es ella la cual se apega a las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, ejemplo, la mujer tiene que tener el pelo largo, usar falda, bajo la rodilla, o el hombre con el famoso terno en la iglesia.
Sí. donde adoran al Señor. Jesucristo no se trata de buena vestimenta o la mejor apariencia, sino que Él, La- la mejor alma con buenos sentimientos. Así es, Así justamente. es, eso es. Exactamente, porque por eso decimos, nosotros podemos tener limitaciones. Por eso el título dice, ¿en qué crees? Así ¿Ya? es. ¿Somos libres para creer en lo que nosotros creemos que puede ser bueno? Entonces, ¿qué podemos decir cuando decimos al que cree, todo es posible? Todo es posible si tú crees. Es un Si ejemplo. tú tienes la fe y Sí. la certeza, la convicción. Claro, ¿qué pasa si yo pongo un ejemplo? Yo tengo una empresa. O dentro de donde yo trabajo. Yo tengo un supervisor, después tengo ¿cuánto se llama? Un jefe de grupo. operaciones y después viene ¿cuánto se llama? El dueño de la empresa. Cuando yo quiero pedir aumento, yo converso con el supervisor, ¿sabe qué? Para no faltarle el respeto, y digo, señor, voy a ir a hablar con el dueño de la empresa. Ya mi hijo me dice, vaya a hablar con el jefe de operaciones. Entonces el jefe de operaciones, yo le digo, ¿sabe qué? Vengo porque quiero hablar con el dueño para que me haga un aumento de sueldo. No, que no están autorizados los aumentos de sueldo. Yo le doy un cierto tiempo, un cierto lapso, y después me dirijo directamente con el Dueño dueño. del fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me va a solucionar el problema? ¿Los antecesores del dueño o el dueño? El dueño. El dueño me va a solucionar el problema. Él me va a decir, sí, ¿sabes qué? Ya, ¿te podemos aumentar o no te podemos aumentar? Porque es difícil que un supervisor o que un jefe de operaciones te pueda solucionar un problema de contrato. Mira, yo te voy a contar otra De historia. sueldo. Otra historia. Creyendo en lo que es el poder salir adelante. ¿Sí? Dice que un grupo de niños de una pequeña isla en Tailandia, dice, quieren inscribirse en una liga profesional de fútbol. Y para ello necesitan un lugar donde poder practicar su deporte. Pero ¿qué pasaba con estos jóvenes? Ellos vivían en una isla. Entonces sus casas estaban flotantes. Sí. Y no tenían el espacio como para poder tener una cancha de fútbol. ¿Y qué se les ocurrió mejor que usar unas balsas, que ya estaban malogradas, pero que igual flotaban? Le colocaron unos palos y empezaron a entablarla. Y comenzaron a ensayar o a entrenar en esa superficie. Al pasar del tiempo, toda la gente, los habitantes de esa población flotante, se reían de ellos, porque le decían que no iban a llegar a ninguna parte, si cómo iban a seguir jugando si no tenían una cancha. Así es. Pero ellos no se dieron por vencidos y se unieron más y comenzaron a jugar, se les caía la pelota al agua, la volvían a colocar y así empezaron a avanzar. Y tenían que hacerlo descalzo porque el zapato se les resbalaba. Entonces se acostumbraron a trabajar o a entrenar ¿Ya? así a pies pelados. Después con el tiempo llega la noticia de que iba a haber una liga de fútbol Sí. y ellos quisieron inscribirse, Inscribirse, ¿ya? pero no tenían el atuendo correspondiente, sino que tenían el tiempo que habían entrenado. Y ya se preparaban para marcharse, ya le habían avisado a la comunidad, todo, ¿cierto? Se preparaban para marcharse y en eso sale un caballero y les dice, pero si no tienen un equipo, un implemento necesario, camiseta y todo, ¿cómo se van a presentar así con ropa de diferentes colores? Así que tome, le dijo él, y les mostró las camisetas, y ellos quedaron felices y se fueron a su liga. ¿Ya? Cuando llegaron allá, ellos igual iban con el temor de que si eran buenos o no eran buenos. Sí. Entonces, en el primer partido, se dieron cuenta de que sí les había servido entrenar en esa plataforma. ¿Por qué? Y se dieron cuenta de que, como ellos tenían un arco chico, se les hacía más fácil introducir la pelota porque el arco era más grande. ¿Ya? Entonces ellos aprendieron y se dieron cuenta de que todo el sacrificio que ellos habían hecho le estaba dando fruto. Después se fueron pasaron a la final, por decirlo, y les tocó un día con lluvia. Entonces el otro grupo le iba ganando, porque ellos estaban acostumbrados pero no con zapatos. Y el zapato les hacía pesar el pie, entonces fueron y se colocaron de acuerdo y se sacaron los zapatos. ¿Ya? Y comenzaron a jugar así, descalzo. Entonces llegaron a empatarle al grupo y después el grupo igual a última hora echó un gol y les ganó. Pero ellos después de todo este proceso sacaron un segundo lugar y después conversando entre ellos mismos se dieron cuenta de que cuando tú te unías para poder tener un sueño, ¿Ya? y si todos tenían la misma visión o la misma hambre de poder salir adelante, sobresalir y llegar a cumplir ese sueño que lo tenían desde chico, se podía. Y se podía librar muchos obstáculos en el camino.
Y hoy en día ellos son uno de los grupos de fútbol más reconocidos, Qué buena. porque ellos comenzaron en Esa esa plataforma. Entonces igual, ¿por qué les cuento eso? Porque muchas veces nosotros queremos hacer algo, creemos en que sí lo podemos lograr, pero nos falta quien llegue al lado de nosotros, que nos hace declinar esa creencia. Sí. Y Sí. comienza, pero es que... Pero es que no podí, ¿cómo? Es que pucha, hay mucha gente que vende esto, es que Sí. es mucha inversión, es que donde vaya un local, Sí. es que estáis sola, Sí. ¿me entiendes? Así es. Es lo mismo que pasa cuando nosotros tenemos algo, cuando nosotros tenemos una necesidad o tenemos alguna enfermedad, ¿cierto? Nuestros mismos pensamientos los limitan, o la gente que está al lado también los limita, como tú decías, porque la necesidad o el hambre de esa persona llega hasta cierto, del 100%, llega hasta al 75%, y el otro 25% Sí, po. queda en el aire, Así es. ¿me entiendes? Sí, po. Entonces, por eso uno tiene que creer primero En que uno lo puede en que hacer. uno puede no hacer. Ahora, tiene que entender y creer en ti mismo de que tú puedes salir adelante, de que tú Sí. con tus fuerzas y con la fuerza de Dios tú puedes salir adelante. Ahora, cada cual es libre de escoger en quién creer. ¿Me entiendes? Sí. Porque mira, incluso dice, las creencias se pueden dividir en varios puntos. Una de esas es la creencia santa. ¿Tú sabes cuál es la creencia santa? Para los que no conocen qué es lo que es la creencia santa, Ujú. es cuando tú crees en algún tipo de santo, ya sea San Lorenzo, ya sea Santa Gemita, Santa Teresa de los Andes, cualquier tipo de persona que haya sido humana, que haya sido canonizada, diagnosticada santa a través por la Iglesia Católica. Esas son las creencias santas, ¿ya? El cual muchos hacen, como dije yo, hacen manda, le hacen ofrenda y pueden hacer distintas cosas, Así, ¿entiendes? agradecimientos. Como agradecimiento de pseudos milagros, concebidos. favores concebidos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú haces una manda, tú tienes que ir a pagar, Sí. porque tú haces un contrato. Ahora, ¿con quién haces el contrato? No Es es una con, decisión libre. no, claro, pero no es con Dios. Mm. Entonces, muchos dicen, claro, sí, cada santo es una intercesión ante Dios. Pero ¿qué es lo que pasa es lo que digo yo, cuando tú le pides algo a Dios, cuando tú le pides algo a papá, y Él te toma como hijo, y dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, tú te das la vuelta más larga nomás. ¿Y dónde sale eso en la Biblia? En la mujer samaritana, o sea, la mujer que tenía el flujo de sangre. Está en Lucas 8, si no me equivoco. Sí, Lucas 8:43. Miren, vamos a buscar Lucas 8:43. Ya. Esto es una enseñanza, no es para que hacer debate, solamente es una enseñanza. Y está en ti al querer o el hacer y tomarlo como tú estimes conveniente. Pero sí es bueno explicarte con pera y manzana, Lucas 8. cuáles son las condiciones y cuáles son los caminos. Mira, dice Lucas 8:43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Entonces, en otra parte, en otra versión, en la versión original, dice que ella había gastado todo en médico, en medicina alternativa, en curandero. Mm. Y la última alternativa, ya cuando no le quedó ni una chaucha, dijo, la última alternativa es Jesús. Entonces esperamos y le damos vuelta. No, que voy por este santo, no, que anda por este otro santo, anda por esta santa. Entonces, o por este Dios. o tú ves qué Dios crees tú. Porque desde de que el hombre fue creado, siempre ha tenido dioses alternativos. Mm. El dios Venus, dios Zeus, El Dios Sol, el Dios Sol, de la lluvia. el dios Inca. Entonces siempre se ha disfrazado, o sea, siempre se ha tomado como un tipo de creencia al ser humano, porque en creer en sí mismo, muy pocos en los seres humanos dependen de sí mismos. Es que tenemos que pensar que también
desde antes de la creación existían los dioses. Siempre. Porque acuérdate que en ese tiempo estaba la tribu de los celtas. Sí. Entonces, también tenemos que pensar que siempre se nos ha mostrado o ha enseñado que hay otras opciones. Así es. Que como tú decías, muchos son los caminos que llegan a Roma, pero uno solo El que llega al cielo. el que llega al cielo. Que es distinto que llegue a Roma. Entonces, como tú dices, todos los caminos pueden llegar a Roma. Todos los caminos, tú puedes buscar el camino y la alternativa que a ti te convenga y que tú estimes conveniente. Ahora, hay dos opciones. En darte la vuelta más larga y gastar todo, como la mujer, como le pasó esto a la mujer, y quedar pato y después llegar ante Dios. Es que yo creo que todo en su momento, como hemos ido aprendiendo, todo en su momento también hemos hecho lo mismo que hizo la mujer samaritana, porque invertimos el tiempo, invertimos en algo, ¿cierto? Y cuánta gente hoy en día Sí. no se ha retirado de lo que es la relación con un Dios verdadero, Sí, porque se ha fijado, ha tenido sus dioses. sí. Ha tenido un Dios líder, un Dios pastor, un Dios apóstol, un Dios maestro, ¿cierto? Un Dios padre, Buda. cualquier Dios, que Él lo ha hecho su Dios. Así es. Entonces, ha colocado sus ojos o ha puesto sus ojos en ese ejemplo. ¿Y qué pasa? ¿Quién después paga todo esto? Que cuando se decepcionan o cuando a quien le estamos ofrendando, haciendo nuestro pacto, no los cumple lo que nosotros queremos, nos decepcionamos ¿de quién? De Dios. Así es. Porque colocamos a Dios, A dioses primero que Dios. que Dios, exacto. O sea, Dios con D corta. Por eso dice que la palabra creer se dice que en el hebreo, o sea, perdón, en el griego es enumak, que quiere decir confiar, obedecer. Sí, mira, dice. En las iglesias, dice, en las iglesias evangélicas hay muchos que son iglesias religiosas y en otras reina el reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y son las más humildes las iglesias pequeñas. De verdad, Patricio, yo te encuentro toda la razón, Sí, porque la iglesia es grande. En la iglesia grande tú tienes que sacar horas para hablar con el pastor. sí, eso es verdad. Entonces, y muchos se decepcionan de eso. Mira, dice, yo tengo el mejor equipo ya de fútbol en donde muchos entran y muchos salen, pero el que permanece es el triunfador. Dice, es el equipo del Señor, porque Él necesita gente guerrera y no guerrera en cuanto a dañar a alguien. Sino a quién pueden guerrear con Satanás. Exactamente, Dios busca eso, verdaderos guerreros. Sí. Busca primero personas que crean quiénes son. Es que por eso yo creo que todo este concepto de religión, por eso digo, es mi humilde opinión y me hago responsable de lo que yo digo, Sí, pero yo creo que la religión en sí no debería de existir, no. solamente la relación. Lo que No- pasa es que la religión se creó, prácticamente se separó la religión, ¿ya? Y se puso, o sea, la visión fue buena, pero todo producto cuando es bueno, ya hay gente que dice, esto es bueno, me voy a unir a ello, pero transgiversan las cosas. cambian la visión. Exactamente, y comienzan a transgiversar las cosas. Sí, y ahí es cuando, por eso te digo, uno tiene que tener cuidado porque, ¿qué pasa? Que nosotros no somos números, No, nosotros somos personas. Y exactamente. por ende, tú tienes que cuidar a una persona. Y todos tenemos un corazón frágil, muy fácil de poder dañarlo. Sí. Entonces, si tú le dices a una persona, como nos pasó la otra vez de una niña que llamaba que no podía, ella anhelaba pertenecer Sí, a la una alabanza y el pastor no le y dijo. no podía bueno, vamos a saber cuáles eran los motivos. Pero si tú quieres servir y si tú quieres, ¿cómo se dice? Sorprender a Dios, a papá, tú lo puedes hacer. Nadie te puede prohibir el querer Así es. sorprender, porque si Jesús no le dijo no a María Magdalena, ¿quiénes somos nosotros para decirle no a alguien que quiere sorprender? Así es. O que quiere hacer algo, o que tiene una idea buena, o que quiere ayudar al prójimo, porque para eso estamos, para ayudar a los demás. Aunque muchas veces la gente nos cae mal, porque no todos nos caen bien, ¿cierto? Porque si no sería ilógico que toda la gente nos lleváramos bien, porque Sí. siempre va a haber alguien que tiene un pensamiento diferente al que tienes tú. Exactamente. Pero eso es la idea, de que uno siempre tiene que saber estar en un lugar y aceptar Así es. los pensamientos y las creencias de los demás. Así es. Porque de la noche a la mañana no vamos a cambiar el pensamiento de No, una pues, persona. igual que los hábitos. Nunca una persona
lo vas a poder cambiar de un día para otro. Por eso Jesús le decía, sígueme. Y nunca le dijo, oye, tú fumás, tú tomás, no. De Es que hecho, por eso cuando, te digo, claro, cuando Jesús lo invitaron al matrimonio, ya yo pongo un mejor vino, pongámosle, ahí está mi cuota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, claro, como tú decías recién, la gente castiga a Dios claro. por los pseudo dioses pequeños. Y muchas veces cuando nos pasa algo, también le echamos la culpa a Dios. Pero ¿por qué Dios me castiga? Pero Dios no castiga, No. sino que muchas veces son decisiones o son la respuesta a decisiones que a veces no eran las que debíamos de tomar. Ahora, yo puedo creer, como dice, para el que cree, todo es posible. ¿Dónde Claro. está eso? Vamos a ir a Mateos 9. ¿Dónde Mateos 9? Aquí está el Mateos 9. Del 27 al 29. Mira. Entonces dice, pasando Jesús por allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Claro. Entonces aquí volvemos al tema que decía Vladimir. ¿Ya? Vladimir es un rockero que está en la página del Vladimir Jaramillo. Le mandamos un abrazo grande, gracias por compartir. Y vemos que aquí Jesús les dijo, sea conforme a vuestra fe. No, tú eres, ¿a qué iglesia vas? ¿Tú vas a la católica? ¿Tú vas a la evangélica? ¿Tú vas a la musulmán? ¿Tú lees la Biblia o lees el Torá? ¿La Torá? La Torá. ¿Tú lees el libro en bombón o no? ¿Qué lees tú? No. Jesús no le importaba. No. Es que Él no trajo una No, religión. po. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús te enamora primero, te envuelve, te sana. Porque cuando tú tienes fe, te sana. Ahora, ¿por qué no ocurren muchos milagros ahora, en estos tiempos? Porque el diablo tiene a la gente entretenida en otras cosas. Sí. Y a la gente que dice, no, ¿cómo me vas a arrodillar? No, es que eso es derroto. No, es que si ya pasó de moda, yo así he escuchado, no, si lo de Dios ya pasó de moda. Y también tenemos muchas enfermedades, porque tampoco nosotros no nos cuidamos. Exacto. No cuidamos nuestro cuerpo tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a querer estar sanos si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo? Así es. Es lo mismo que nuestra vestimenta. Si tú quieres andar bien, limpiacito, no puedes ir y tirarte al suelo o al barro y después salir. No, yo me tiro al barro igual, ¿no? Ya, vamos a ir con una canción de Julio. Voy a poner una canción. Ya, bueno, vamos a poner esta de. Coloquemos canciones alegres para alegrar Ya, pero a primero la gente. me pidieron esta, mira. Esta se llama, este es de Vito Bunte. Ya. Y se llama ¿Qué te puedo ofrecer? Qué bonita esa ¿Ya? canción. Y después vamos a ir con otro avance, ¿ya? Amén. Yo quiero entregarte todo lo que soy. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo entregar? Algo que otros no te hayan dado. Y así le dije, ¿qué te puedo ofrecer? Que tú ya no tengas. ¿Qué te puedo dar? Que tú no recibas. ¿Qué te puedo ofrecer? Que otros no te hayan dado. Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comiénzame a hablar. Hey, ¿qué te puedo? ¿Qué te puedo dar? Oh, que tú no recibas. ¿Qué te puedo ofrecer? Que otros no te hayan dado. Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, ¿qué te
ofrenda. Barak también, al igual que canta con Alex Campos en esta canción, ¿ya? También tuvieron su proceso. Todo. Y tuvieron un proceso muy difícil. Como te dije yo, y Barak también, Dios tuvo que mover el piso porque en alguna oportunidad él tenía una creencia religiosa. Así es. Y el Señor le movió el piso y le dijo, o machucado, o te alineáis. Igual que Alex Campos. Alex Campos, su
¿cuánto sabe? Su proceso, de ahí puso en la canción esta, El sonido del silencio. Que de ahí vamos a poder tocarlo. Los saludan, les mandamos un abrazo, bien, hemos sido egoístas, le mandamos un abrazo grande a nuestra amiga querida Noca, que Retamal, que está allá en el sector de Esperanza Plan. Red Val Patricio, que tengo idea quién es, pero también manda saludos desde Esperanza Plan Longaví, a la hermana Carol, a Todillo, y tenemos también a de Traiguén. ¿Sabes tú que no está? Al Patricio Retamal Valdés. Ya. No está Patricio Retamal Valdés. Es hijo de la señora Pascuala. Ah, el hijo de la Pascuala, ya. Sí. Y también le mandamos un abrazo grande a la hija y a la pastora Zaida. Ellos son de Victoria. Mish. Así que de allá nos están, se están conectando y nos están viendo, ¿ya? Está la hermana Carol también. Sí. Está la Marcia también conectada, así que también saludo a la Tu Marcia. amiga también y nuestra amiga querida también. La Carolina. Carola. Y de verdad a todos los que están conectados, Patricio, Habla Bebín, Patrick, no se ha conectado hoy día. Sí, le vamos a tirar la oreja hoy día, Sí. lo extrañamos porque ahí no Sí. nos ayuda. Ya, pues, entonces, estamos con el tema, para que se vienen recién conectando, ¿y qué crees? ¿Ya? Entonces nosotros, como estábamos aquí diciendo recién, es libre cada cual de creer en quien uno estime conveniente. Así es. Pero aquí cuando los hombres ciegos, ya yo pienso que ya no tenían con quién ir a hablar, igual que los 10 leprosos, y el de los 10 leprosos, uno fue a darle gracias a Jesús, y acá los dos ciegos los siguieron a Jesús, y le dijeron, Señor, sánanos. Y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Sí. Y dice, bueno, yo los voy a sanar, pero conforme a vuestra fe, Así es. no conforme a vuestra religión. O no conforme a lo que él quería hacer. Claro, porque yo puedo creer. Ahora, mire, ojo, que aquí dice que ellos creyeron en Jesús. Ahora, hay gente que dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Pero hay gente que tiene la fe puesta en otro lado, en un lugar totalmente distinto. Una, en la brujería. Hay gente que tiene puesta la fe en la brujería. Ah, sí. No, voy a ir a ver a esta machitún para que me haga una limpieza. Voy a invitarla para que me haga una limpieza en la casa. Oye, el otro día subimos un Pero es que a testimonio. lo mejor le pagan por... Lo que pasa es que el otro día escuché un testimonio de una dama que fue a donde esta mujer, una de estas mujeres, y esta señora fue con un varón a la casa y le prendieron como unos inciensos, unas ramas, ¿sí? en estas cuestiones que tienen los curitas, que son como hechas luz, Ya. para limpiar la casa. Me decía, me dejaron la casa hedionda. Hedionda. Y ¿sabes que en la casa penaban? Me decía, y en la casa se me movían las cosas. Y en vez de que espantaron a los demonios, nos espantaron a nosotros. Más o menos 2 días tuvimos que dormir con esos olores. Más encima me salió caro. Me cobraron como 60 lucas y tuvimos que pagar la comida y el transporte. Y le dije, si usted me conoce, pues le dije yo, o cualquier curita, o cualquier pastor, no le van a cobrar. Usted llame por teléfono, usted vaya a una iglesia y dice, ¿sabe qué? Me está pasando esto y esto otro. Y fuimos a la casa, o con otra persona, oramos, y de esa oportunidad, no somos los super saiyajin, entiéndanlo bien. Todos los caminos van a Roma, pero uno escoge cuál camino tomar para llegar al Padre. Y nosotros cogimos a Jesús para llegar al Padre directamente. Y Jesús tiene la misma autoridad que tiene el Padre, porque dice, nadie va al Padre sino por mí. Ahora, y creer por las cosas que yo hago. Que eso es verdad. Mira, y ¿Sí? para poder afirmar lo que tú estás hablando, dice, para aquellos que quieren buscar el texto, está en Juan 6:63, y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, dice, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Amén. Entonces, por eso digo, Por eso ahí también nos está confirmando que por eso existen también tantas formas sí, de poder engañar. así es.
de poder engañar y tratar de evitar que tú tengas esa relación y no esa religión. Sí, po. Independientemente, porque hay personas que tienen una religión o que pensaron tener una religión, pero al final han descubierto que es una relación. Ujú. Porque muchas veces no pueden vivir de. Sí, po. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú comienzas a tener una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya tú te acostumbras a pasar tiempo, ya sea en oración, Sí, po. o leyendo el texto bíblico, o buscando un estudio, o escuchando alabanza. Pero cuando tú tienes una religión, Sí, po. se te hace habitual, se te hace un hábito, que ya tocaron tal hora, tengo que ir a hacer esto. Tocaron tal hora, tengo que ir a hacer esto. En cambio, con la relación, no. Tú sabes que llamémoslo así, la religión en Israel, ya a las 12 del día, todo para. Claro. Todo para. El tránsito, los vehículos y la Para dar gente gracias a la- se tiene que poner de rodillas para darle gracias a Dios. Y ellos leen la Torá y le dan gracias a Dios. y donde estén, ¿Y dónde ellos estén? no tienen vergüenza. No. Pero nosotros, Pero aquí en Sudamérica, yo creo que el 70%, cuando tú le dices, ¿sabes qué? ¿Me permite orar por usted? No, estoy ocupadito. Otro día. Por eso de ahí nacieron las casas de paz o las células, para que la gente vaya conociendo y se vaya enamorando de Dios en sus casas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor te busca, tú le cierras las puertas. así es. Pero después, cuando tú quieres buscar al Señor, y Él te dice, oye, espérate, estoy ocupadito, es que Dios no me responde, no, porque no es que te responda, porque cuando Él te quiso buscar, tú no le respondiste. Tú no quisiste abrir. Exacto. Y una vez me dijo una persona, si Dios es un Dios de amor, entonces tiene que estar dispuesto a cualquier momento. Sí, estamos claros. Dios es un Dios de amor. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios nos permite. Es distinto ser hijo y creación. Así es. Porque la palabra habla, la Biblia habla, y la palabra dice que nosotros podemos ser, somos creados. Somos en otra parte dice que muchos son siervos. Ya, siervos que son trabajadores de Dios. Otros dicen que son, ¿cuántos son? Amigos de Dios. Otros son maestros. ¿Ya? Entonces, ¿quién está más cerca de Dios? ¿El siervo, el amigo o el hijo? El hijo. Claro. Entonces tenemos que tener en cuenta, porque no porque tú hayas sido creado por Dios, vas a tener la vida eterna. O sea, vas a tener una vida eterna, pero no la vas a tener en el cielo. Es que eso es lo que pasa, que cuando nosotros sabemos sembrar una buena semilla o dejar una buena semilla, esta, aunque se seca, pero Sí. vuelve a brotar. Así es. Y al brotar, muchas veces brota con más fuerza. Sí. Pero cuando a veces nosotros dejamos una semilla y no está fortalecida, esta va a crecer cuando caiga a la tierra, pero no va a crecer con el fruto Sí. agradable o necesario para poder seguir haciendo el mismo proceso. Así es. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el enemigo siempre te va a hacer creer que creas en otras cosas, que creas en objetos. Sí, po. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que buscan la bendición en ciertos objetos. ¿Tú sabías eso, no? Sí, que tienen su... Su patita de conejo, Sí, la herradura detrás de la puerta, la crucecita con el hilo rojo detrás de la puerta. Cada cual es libre de creer sí. en qué cree. Pero tiene que sobrepasar su creencia y tener fe en el Padre. Porque yo le pongo a Dios límite. Imagínate, le pongo a Dios límite cuando yo pongo mi confianza en una crucecita. El ajo en la cartera, dice la hermana Karen. Entonces, yo le pongo límites a Dios cuando yo le pongo la confianza en una herradura. Es lo mismo que pasó anoche. Anoche era la noche de San Juan. ¿Sí? Bueno, yo también lo hice en mi juventud. lo hice. ¿Cierto? De colocarlas, no sé, pero la verdad es que no me acuerdo si eran 3 papas o 5 papas, pero ya. Y según la papa que te salía, era la fortuna que tú ibas a tener. Así es. O sea, ¿Cierto? lo que iba a pasar durante el año. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que uno también, en todas las cosas que se hacían, que había que echar tinta en una hoja porque salía un mono y todo el tema.
Entonces, tú colocas tu confianza y tu fe en Claro, eso. exacto. Imagínate, tú colocas, ya, pongámosle en una hoja, en una papa, que tú pongas en una confianza en una papa. ¿Cuánto vale el kilo de papa? Ya, pongámosle, ya estaba a 7.50 el kilo de papa. Una papa que te pese 500 pesos. Imagínate, colocas a Dios En un precio. Le das a Dios un precio. a menos de 500 pesos. No es causar polémica, sino que te estoy mostrando Mm, en cuanto tú colocas a Dios y en cuanto tú colocas tu creencia. sí. Porque yo he visto, de verdad, la gente, yo tengo herradura en la casa, pero no la tengo de buena suerte. Yo tengo un Un museo, un museo ahí en la casa de donde tengo montura, tengo atriles, tengo todas las cuestiones, tengo cartucheras antiguas, pero son de todo lo que tenga que ver con el el tema del campo. guaso, con el campo. Pero es distinto. Tu teléfono está sonando. No. ¿No? Ah, ya. Hay que escuchar la canción la otra. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le pongo límites a Dios, Dios dice, ¿sabes qué? Yo no puedo entrar acá. Yo no puedo entrar acá. Un ejemplo, cuando tú colocas, colocas una figurita de una virgen o de cualquier santo, llámese cualquier santo, me hace así. Y esa figurita es de ese tamaño y le prendes velita. Así es mi fe. Así es tu fe. No es malo hacer un altar, pero hazle un altar a Dios. ¿Para qué vas a buscar alternativas? Y la Biblia habla mucho de mucha gente que sí tuvieron alternativas. Uno, Y yo gastaron creo mucho. que uno puede ser agradecida Sí, con todas las personas que han entregado su vida a Jesús, su así es, servicio. su servicio. Y eso es ser agradecidos con ellos. Así También es. se les tiene que reconocer por lo mismo, Así. porque ellos hicieron un servicio. María, yo creo que fue la mujer más espectacular que ha pisado la tierra. Y todos me pueden decir, sí, porque después vivieron muchas mujeres más. Sí, pues estamos Pero claros. ella dispuso su vientre. Y aparte de por disponer el vientre, fue agraciada ante los ojos Sí. del Padre. María Magdalena dejó toda su vida Por el servicio a por el Jesús. servicio a Jesús. Y así, ¿cuántas mujeres anduvieron con Jesús? Entregaron. Raquel fue una mujer que entregó su vida por el pueblo. Entonces, Ruth, Sara, Ruth, Noemí, entonces, Débora. hubieron muchas mujeres. Y por eso mismo, debido a María Magdalena, también hoy en día podemos ver a las monjitas. Claro. Entonces, ahora, si creemos que María hizo milagro, entonces, ¿por qué no le hacemos un altar a Eliseo? ¿Por qué no le hacemos un altar a A Elías? Elías, a Porque a Moisés, a Noé, entonces, a Abraham. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es la fe mía en la que hace el milagro. Lee los 4 evangelios. Si tú crees en Dios, lee los 4 evangelios. Y los 4 evangelios hablan de que Jesús le decía, tu fe te ha salvado. Es lo mismo Tu que fe. pasó con David, pues, hijo. Así es. Porque David, imagínate, siendo él tan pequeño, enano, Así es. y Y fue agraciado. derrotar al gigante, Ajá. porque él puso él creyó que lo podía hacer. Así. Imagínate, hay unas personas que hay unas medallitas, ¿ya? Que van colgadas en el pecho, ¿ya? Que dicen, no, es para que me cubra. ¿Y por qué no te cubre el mejor de los mejores? Tú sabes que cada persona tiene alrededor, dice la palabra, que tiene 2 legiones promedio, porque Jesús le dijo a Poncio Pilato, ¿tú crees que si no tienes más autoridad Que la que me da. que mí, si no te dices dado por el cielo? ¿O acaso no crees que yo habría mandado a buscar legiones para que me vengan a defender? Entonces, como habló en plural, habló de legiones, estamos hablando de 2 legiones en adelante. Mm. Promedio cada legión son entre 2.000 y 4.000 ángeles. Existen las cuadrillas, las cuadrillas tienen alrededor de 10 a 12 personas, existen ¿cuántos se llaman? Las secciones, que son de 4 cuadrillas, y que cada sección debe tener por lo menos entre 60 personas. Después existe la compañía, que la compañía tiene de 3 a 4 secciones. Después de la compañía viene un batallón, después del batallón viene un escuadrón, y así sucesivamente. Un batallón tiene por lo menos entre 8 compañías promedio. Que se vea lo mismo que Sí. existen las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una legión son alrededor de 2.000 y 4.000. Imagínate, pónete en medio de 4.000 ángeles que están a disposición tuya.
Tú sabes, como dicen, de niños nos han enseñado, sí, tú tienes un ángel guardián. Exacto. Tú puedes llamar, ese ángel se llama el ángel guerrero. Existe también otro ángel, el ángel de la prosperidad. Existe el ángel que cubre, te cubre del bien y del mal. ¿Y dónde El sale ángel eso? guardián que le dice. Dice, entonces, ¿dónde sale eso? Cuando el arcángel Miguel pelea con un demonio para rescatar a Moisés. Entonces, existe el ángel Gabriel. Entonces, estos son ángeles que realmente existen. Entonces, tenemos que entender que los ángeles, dice la Biblia, que están al servicio de nosotros, para cubrirnos nosotros. Mira, como dice esta persona aquí, pero ¿por qué Dios no nos mandó directo al cielo, no nos creó en el cielo y no los dejó en el cielo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ángel, o sea, los seres humanos, ¿ya? Dios no quiso, y yo lo veo así, Dios no quiso mandarse el mismo condoro que se mandó con los ángeles. Porque los ángeles fueron creados solamente en el cielo, no conocieron la tierra. Igual desobedecieron. Y desobedecieron y se sublevaron. Hicieron una rebelión. Exacto, se rebelaron contra Dios. ¿Y qué pasó con Dios? Patita para que te quiero y lo echó para afuera. Cuando Dios echó a los ángeles, o sea, después pensó en nosotros. Pero aquí nos dio libre albedrío para que nosotros creamos. El que quiere creer, cree. El que se quiere salvar, se salva. Por eso es libre. Y es libre. Y ahora Jesús dijo, yo no traigo las tablas, ahora la traigo la ley en los corazones. ¿Me entiendes? O sea, existe todavía la ley, pero en nuestros corazones, pero somos salvos por gracia. Ahora, por eso dice en su palabra, dice, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra, ¿no? Exactamente. Ahora, si yo creo en una medallita, si yo creo en una bruja, si yo creo en la ciencia, ¿me entiendes? Si yo creo en dioses ajenos, un ejemplo, Dios habla, dice, o crees en Mamón o crees en mí, pero los dos no puedes creer. Es que lo mismo que pasa, en un hogar no pueden haber dos dueños de casa, y no pueden haber dos dueñas de casa, porque si no, no funcionaría la cosa. Así es. Es lo mismo que pasa acá, en el creer. Tú no puedes creer en dos dioses, o tienes un dios, o no tienes nada. Sí, pues. Entonces, ahora, ¿en qué crees tú que puede ser salvo? ¿En qué crees tú o qué la gente puede creer para que sea salvo? ¿En qué? ¿En Jesús? No. O sea, es lo que hemos ido, por eso te digo, es lo que ha ido trascendiendo a través del tiempo. Es lo que te daba a entender de la semilla. Sí. Si la semilla no es fortalecida, no tiene los productos necesarios, los abonos necesarios, va a ser una semilla que no va a tener futuro. Así es. Pero mientras tanto tú tengas el alimento, y por eso, ¿qué es lo que nos entrega a nosotros la Biblia? O el Nuevo Testamento, es el alimento. Por eso muchas veces está bien de repente leer el Antiguo Testamento, pero es lo que pasó antes, sí, que viniera Jesús. Si Dios no hubiese querido un cambio de mentalidad, un cambio de salir de una estructura, no hubiese mandado a Jesús a la tierra. Exactamente. Y nos hubiese dejado, como antiguamente estaba, que cada vez que Él se enojaba con nosotros, destruía la tierra, ¿cierto? Mandaba algo y volvía a hacer una nueva creación. Hacer un reseteo. Un reseteo. Entonces, Exacto. ¿qué pasó? Que mandó a Jesús, ¿cierto? O Jesús se ofreció para poder venir a ver qué pasaba con la creación, por qué le era tan fácil desviarse. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y por eso hoy en día, por eso mucha gente todavía, como decía el hermano Patricio, mucha gente todavía está en el Antiguo Testamento. Conoce a ese Dios castigador, a ese Dios que no tiene amor por nadie, como por decirlo así, sino que solamente Él quiere que lo adoren y lo adoren. Amor por sí mismo. Claro, un Dios, como podríamos decir, un Dios egocéntrico. Sí. Pero ¿qué pasa? Que en el Antiguo Testamento conocemos a otro Dios. Mira, me dicen, la Ruda también dice que hay gente que lo coloca como un dios. Y que dice, el espantacuco. También. ¿Cuál es el espantacuco? Ese espantapájaro. No, él dice que va en las piezas. No sé cómo. Dice que es el espantacuco, que tiene otro nombre que suena como campanita, que a veces lo usan como... El atrapasueños. El atrapasueños, ese. Ya, pues, estaban diciendo, oiga, hermano, hijo, se le olvidó la Biblia abierta en el Salmo 91. También. Dicen que eso... Dice, afrodisíaco. no, para afrodisíaco no, como amuleto.
Afrodisíaco también, porque dice, ve lo que dice. Muchos lo toman por afrodisíaco. ¿Sí? Ya. Entonces, Y dice, amuleto, como tú dices. ¿ah? Y amuleto Y también, como amuletos, tú dices. sí, me están diciendo. Y los amuletos, ¿cuántos se llaman? Los amuletos que me dijeron. Él dice, la ruda y los amuletos muchas veces. Un ejemplo, hay gente que tiene cábala. También. Que también las cábalas dice que me decían que en el mundo de la música y del mundo de la actuación Sí, pues, se hay usa cábalas. mucho las cábalas. Hay cábalas. ¿Me entienden? Ahora, podemos ver que a través de la historia vemos muchas formas de creer. Hay gente que creía en Venus. ¿Sabías tú eso? Sí, pues. En Venus. ¿En qué está puesta nuestra fe? Vamos a ir a Efesios. Se me perdió el mouse. Ahí apareció. A Efesios 6. Efesios. 6. Espérame, voy a ir acá. Ya, y vamos a leer Efesios 6 del 10 al 19. Espérame. Efesios. No Efesios, Efesios. Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto, o sea, con las botas del evangelio, de la paz. Ya, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo y del maligno. O sea, la fe tiene que ser tu escudo. Ahora, ¿el enemigo tira dardos? Sí, mi hijo. Los dardos del enemigo. Y la yunta. Y muchas veces, de repente que te tira ahí un dardito, déjate en lucas, ya. Si no resultó con eso, te va a tirarte con una mujer, con una chiquilla, con lo que sea, te va a tirar dardo. Entonces, y acá dice el 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la religión, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, nosotros somos los santos, nosotros, tú, yo, todos los que estamos vivos somos santos ante Dios, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena. Chúeles. Para que veas. ¿Te quedó claro? Quiero aclarar algo, Sí. porque dije que era el Salmo 91 afrodisíaco, Sí. no en el tema sexual por si acaso, ¿Ya? sino que en el tema de que a mucha gente le produce placer leerlo. Así es. Entonces, pero... sí, para que bueno. tú termines con lo tuyo. No, está bien, Para que está no bien, se, está se bien. preste para malos Malentendido, malos sí, entendidos. sí. Entonces aquí dice cosas, dice, nuestra fe es nuestro escudo, Así es. ¿ya? Pero en Cristo Jesús. No es una fe que tú tengas que ponerla en algo o en alguien. Por eso se dice que muchas veces, una vez escuchamos que, como la palabra dice, si tú le dices a la montaña, muévete, la montaña se moverá. Hay una película de un niño chico que habla que el niño chico se le perdió el papá. Y el hermano mayor le dice, ya, hace que la montaña suba. Y el cabrón chico empezó a apretar las manos y hubo un temblor. ¿Cachai? Entonces la fe, por eso Jesús nos dice que nuestra fe tiene que ser, nosotros tenemos que ser como niños. Tiene que ser como niños. Porque el niño, ¿qué es lo que te va a decirte? Papá, voy a escribirle una carta al viejito Pascuero para que me traiga una bicicleta. Y tiene la fe puesta en el viejo Pascual. Exactamente, pero más que la fe puesta en el viejo Pascuero, él sabe y tiene la certeza De que la el- bicicleta le va a llegar ¿Y qué pasa? Que los papás hacen todo por conseguir. por conseguirle, Y para no matar su fe. Exacto. Y dice la palabra del Señor, más cuanto ustedes son malos. Imagínense cómo soy yo. Si ustedes no le quieren matar la ilusión a sus hijos, imagínate qué hace papá con nosotros. Es que por eso te da ese ejemplo. Por eso dice también que quien de ustedes siendo padres, si un hijo les da de comer, les va a dar piedra. Exacto. Entonces, ¿por qué
¿Quién pagó el precio? Fue Jesús. Y entonces, ¿por qué maltratamos nuestro cuerpo? Ah, sí, porque cuando tú haces una manda, tú tienes que pagar. Es que mucha gente, mira, nosotros siempre, bueno, toda mi familia es católica, apostólica y romana, y con sus palabras bien puestas. Y yo estudié en un colegio católico, y por ende, a nosotros nos llevaban, como yo estaba internada, nos llevaban para todas lo que eran las celebraciones. Y nosotros veíamos cómo la gente llegaba a pagar sus mandas. Y claro, nosotros en ese tiempo, como éramos niños, no le encontrábamos mayor importancia, no le dábamos la importancia. Pero después con el tiempo ya que nos familiarizamos con el tema de las mandas, igual nos producía como inquietud de ver que la gente llevaba tanta plata y de verdad que se decomisaba mucha plata. Tú sabes que yo estuve yo voy a ser cura, de verdad, yo voy a ser cura, pero por cálculo del curita que me tenía ahí a cargo, yo te hablo, tenía como 16 años. Y yo tenía que irme un 5 de octubre. Y el curita me mandó un 5 de noviembre. Y por eso no fuiste cura. Y nos fuimos y me dijeron que tenía que volver al año siguiente. Yo igual tengo un compañero de colegio que también él estaba estudiando para cura, el Miguel Fica. Y hoy en día es pastor. Entonces, sí, entonces ¿qué es lo que pasa? Que el curita, como no me recibieron, después conocí a una chiquilla y me puso a pololear. Y no fui cura por lo mismo. Por eso, que conocí a una niña y me puso a pololear. Pero el curita era del santuario Chueste, que está en Santiago, en las Florines, para lo que dice de Cuña Maquena. Y me enseñó muchas cosas, de verdad. Él hacía, llamémoslo así, exorcismo. Era pegado para la liberación. Le gustaba cuando habían casas endemoniadas, lo llamaban. O se ofrecía. Y prácticamente se ofrecía, y buscaba las casas endemoniadas. Le decía, ¿cómo está tu casa? Un ejemplo, Marita. Bien, porque el curita no le decía hermana, le llamaba por su nombre, si no le decía hija. ¿Cómo está la hija? Bien, ¿cómo están las casas? ¿Se le han movido las cosas? No se le han movido. No, curita, le decía, no, padrecito, ya. Y cuando lo llamaban, era como inyectarle adrenalina al curita y partíamos. Y era yo y otro niño. Y empezaba el curita ahí a hacer liberación. Y ahí aprendieron. Ahí aprendí a hacer liberación realmente, que era pelear con los demonios. Y los demonios sí existen. ¿Pero alguna vez salieron trasquilados o no? No, porque el curita, el curita era bravo para eso. Era bravo para la... Mira, yo tenía 16 años, yo tengo 52, imagínate la cantidad de años que han pasado. No sé si estará vivo o no estará vivo, pero dice, todos los caminos llegan a Jehová si tienen la fe en él. Exactamente, Patricio. Justamente, todos los caminos llegan a Dios. O sea, todos los caminos llegan a Roma, pero todo camino en dirección de Jesús. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando decía el curita, ¿sabes qué? Hoy día se está moviendo un niño. Y es cierto que nosotros llegábamos a la casa y realmente veíamos un niño. Y mucha gente cree que esto estoy inventando, cosas así, no. Nosotros veíamos un niño en la casa revoloteando. Y el curita decía, a ver, venga para acá, decía. ¿Qué le pasó? Y la silueta se paseaba por nosotros. En ese tiempo no habían... ¿No les daba miedo? No. El curita era seco y llevaba una cruz, y yo quería comprarme esa cruz. Es una cruz de madera con un cordel negro. Era una cruz más o menos así de... Más o menos hace así. Es más o menos así. Y era una cruz negra. Y la cruz negra se la colocó, y con eso le decía, mira, te voy a dar una orden. Así decía. Y no quiero que me digas que no, y no quiero que yo vuelva a venir y que esté aquí. Porque tú ya no perteneces a este mundo, le decía. Tú ya moriste, te fuiste a esta tierra, así que te vas a ir a descansar. Es responsabilidad tuya, de tu mamá, de tu papá, si tú te quedas en el infierno o te vas al infierno. O si no, te quedas en el limbo. Pero en esta casa no vuelves más. Y te vas. Y ahí aprendí que el curita, cuando lo echaba, chispeaba los dedos. Chispeaba los dedos. Los inquietaba. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú chispeas los dedos, me decía, los demonios se turban. Entonces, después con el tiempo no me cambié de religión, sino me convertí a Cristo. ¿Conociste a Cristo? Conocí al Señor
¿ya? Y de verdad que todo lo que él me enseñó el curita, muchas veces lo he puesto en práctica acá. Ahora, ¿por qué no seguí en la religión católica? Dios quiso que estuviera acá. Y Dios permitió que yo estuviera aquí con ustedes compartiendo este testimonio. Y lo más fuerte así como que nos tocó, que de repente cuando las personas están endemoniadas toman una fuerza que entre 6 y 7 personas no podían. Es que tú tienes que pensar que no es solamente un demonio que está en ella, son muchos demonios. Y sabes tú que este curita, la más fuerte que tuvimos fue cuando fue una niña así de como 12 años, 13 años. Parecía la niña que fue de la película. Y le dijo, a ver, párame el show. Y yo, por eso digo, párame el show. Aquí yo no te he dado permiso, aquí el que manda soy yo. Porque Jesús está conmigo, y el Padre está conmigo, y el Espíritu Santo está conmigo. Y yo vengo en representación de ellos y le decía, y yo no te he dado permiso para que tú te manifiestes. Y empezás, y te vas. Y rocea su agüita bendita. Y así dan 3 saltos, 4 saltos. Igual como los ataques de epilépticos, cuando botaban espuma, hace exactamente lo mismo. Y los demonios se iban. El cura era seco. Seco para la liberación. Es que le gustaba y lo hacía con lo hacía. Y sabes tú que lo bueno, que él pasaba entre 4 a 6 horas diarias orando. Yo cuando a veces le voy a golpear, déjame un ratito, estoy conversando con papá, con el padre. Y yo me voy a dar la vuelta ahí. El santuario Schwesten, ese está ubicado entre el paradero 14 y 15 de Cuñamaquena. Está la iglesia Vicente de Paul, ya, en toda la esquina rotonda del 14 de Cuñamaquena, y atrás de eso está por Walter Martínez, tú entras por Walter Martínez, y es un terreno muy grande. Y ahí está el santuario Schwesten. Entonces, cuando uno quiere conocer a Dios, lo conoce personal. Cuando uno quiere creer en una religión, la religión te pone límite. Así es. Y este curita, el que les digo yo, pasaba de 4 a 6 horas. Y él no me decía, estoy rezando. Estoy con el Padre, me decía. Es que para él eso era ¿Me entiendes? Entonces él me decía, estoy con el Padre. Entonces, yo por eso digo, aprendí mucho. Después, a través del tiempo, de los años, me fui perfeccionando. No soy el Super Saiyajin. También cometo pecado. También me equivoco. También fallo. ¿Me entiendes? Pero, como dice Dante Gibbon, soy del club de los rotos. Porque Jesús vino a nosotros, a los rotos. ¿Que se me salen los garabatos? A veces. Por el trabajo que yo tengo, a veces se me salen los garabatos. Pero nadie es perfecto. Pero yo cuando llego a las plantas de papá, me inclino y le canto una alabanza o dos y comienzo a decirle, papito amado, le comienzo a decir, Señor, perdóname, Padre, perdóname porque ¡pum! Me les decían. Y Jesús, ¿qué le decía? Los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Cuando la mujer se humilló delante de él, con sus lágrimas le lavó los pies, y Jesús le dijo, tú teniendo esta tremenda casa, teniendo una tremenda mansión, no fuiste capaz de lavarme los pies. Pero ella los lavó, los secó con su cabello y los perfumó. Así. ¿A quién le voy a perdonar más? ¿Quién va a ser más agradecido?